Bueno, creo que vamos a empezar. Aquí es donde terminé la semana pasada. Estábamos hablando de lo que es los decretos de Dios y hablando de reconociendo que nosotros somos humanos y por eso nos limita entender completamente cómo Dios hizo todo. Pero hay que reconocer que Dios ha puesto suficiente en su palabra para tener una idea de cómo hizo los decretos de Dios. Hay que reconocer que es por armonía de toda su esencia. Quiere decir, Dios usó su amor, su misericordia, su soberanía, todo junto. No nos agarrar uno de los atributos. Este es el que Dios utilizó para hacer este trabajo de lo que es el plan de Dios. Vemos que la gracia en el amado quiere decir que todo está conectado con Jesucristo. No hay parte de nada, ninguna bendición ha venido a nosotros si no fuera por medio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. No depende del hombre. Quiere decir, no, cuando hablamos de méritos en la persona, que dice Dios vio al mundo y amó al mundo, que Él dio a su Hijo, mérito. No está diciendo que Dios vio y dijo, me gusta cómo se peina esta persona, qué me va a tratar, cómo me va a hablar, cómo me va a cantar. Nada de eso. Es lo que hay que reconocer. Dios, cuando dice amó, quiere decir que Dios de su propia actitud, Él determinó de hacer lo mejor por el objeto. Así cuando uno ama a una persona, va a ser lo mejor para ellos. Es una actitud, no una emoción. Y no es un sentimiento o un atractivo, que el mundo estaba atractivo. Porque ahí vemos en Juan, donde dice, no ames al mundo. Entonces, ¿Dios amó al mundo? Entonces, ¿qué quiere decir? Es que la persona que ama al mundo es por la que está atractivo. Y ahí te explica el amor humano, de decir, porque le gusta lo que ve, lo que le da gusto. Pero Dios no vio así al mundo. Él vio enemigos. Pero cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Por eso, no depende del hombre. Ahora, cuando hablamos de fe no tiene mérito en la persona que lo cree. Un imbécil puede creer cualquier cosa, ¿entienden? Un niño puede creer, un hombre, todos creemos. Ese es un nivel de aceptar la verdad. Es todo lo que uno está haciendo con fe. Fe no es una obra, ya hemos visto eso. Vemos que todos los que creen en Cristo son salvos. Es lo que Dios ha dicho y lo repite varias veces en ese modo. Entonces vemos la condenación final, quiere decir a los que rechazan este don. Y ese es el modo que Dios hizo su decreto. Él puso esas ideas o vamos a decir, límites en quién iba a salvar a Dios. Dios iba a salvar por medio de un modo que no dependía en el hombre, y era el modo que Él escogió, era fe. Porque los otros métodos de tener inteligencia es por medio de experiencia. Entre más experiencia, más inteligente eres. No era mérito de ser bien sabio, racional, porque alguna gente son más sabios que otros, en el senso de poder hallar solución de problemas y todo eso. Alguna gente tiene eso más fácil, otros no tienen menos. Pero con fe no depende en experiencia, no depende en qué tan inteligente la persona es, en su racional. Es puro confianza. Dice, Dios lo dijo, lo creo. Por eso Dios lo hizo con fe. Ahora, en esto vamos a seguir. Hay objeciones o cosas que dicen, ¿cómo que Dios hizo un plan y decretó lo que va a suceder en el futuro? Para ellos no es racional, no es justo, ¿verdad? Ellos dicen que es inconsistente con lo que es el libre albedrío
del hombre, que como que si Dios determinó lo que va a pasar, automáticamente quiere decir que no está tomando en cuenta la voluntad del hombre. Entienden que la pereza de presentar el ejemplo, bueno, esos son, aquí van a ser tres, aquí nomás voy a presentar los argumentos, pero voy a dar soporte o cómo vamos a contestar estos. Este es uno, dice estos, siendo que Dios declaró lo que va a pasar, automáticamente dice que la voluntad del hombre no está puesto en el plan de Dios. Entienden que la pereza presentar el evangelio, sientan que si Dios ha determinado quién será salvo, entonces este trabajo del evangelismo no tiene importancia. Si Dios ya decidió quién va a ser salvo, pues ¿para qué dar el evangelio? ¿Verdad? Dios lo va a salvar como quiera. Ese es otro punto que han utilizado contra esta idea de lo que es la doctrina de los decretos divinos. Ahora, número 3, si Dios es la causa suficiente de todo lo que es, entonces Él es el autor del pecado. Y si Dios es el autor del pecado, entonces ¿cómo puede ser moralmente correcto que Dios condene al hombre al infierno eterno por hacer todo lo que Él causó para hacer? Entonces, si Dios es tan soberano que Él hace todo, como digo, el decreto divino, dicen ellos, piensan que eso quiere decir que Dios causa cada acción. ¿Okay? Eso es lo que ellos dicen. Número 4, si Dios tiene control de todo, ¿por qué hay tanto pecado y maldad en el mundo? Eso es uno de los incrédulos. Los incrédulos utilizan esto. Dicen que Dios es tan poderoso, tan bueno, ¿por qué? En su mente, ¿por qué Dios permite esta maldad de un niño que muera de COVID, de cualquier cosa? Ellos tienen, o algo le pasa a una víctima. Ellos dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo para? ¿Okay? Vamos a ver cada una de estas objeciones y tratar de poder contestar. Aquí vemos que en Génesis 50, que la primera vez que Dios es inconsistente con la libre albedrío, vemos en Génesis 50, 19. Pero José le dijo, ¿no te ves? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Porque en este caso vemos que está hablando sus hermanos a José y le dicen, nuestro padre dijo que no debes de agarrar venganza contra nosotros porque lo que hicimos a ti. Te echamos, lo vendieron como esclavo y por eso se fue a Egipto. Y él, hay que reconocer cómo Dios lo dice. Y vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que suceda como vemos hoy y a preservar la vida de mucha gente. Lo que sucedió, sí lo vendieron y vamos a decir que estaba bajo de condena hasta José, cuando haciendo todo correcto, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y como quiera, él no se puso a decir, Dios, ya te estoy obedeciendo, ¿por qué me dejas aquí? Nada, eso. Dice, pues aquí estoy. Y entonces el que estaba guardando los otros prisioneros dice, bueno, entonces tú veo que estás haciendo bien, tú te voy a poner en cargo de cuidar a otros. Y él se pone a trabajar. No se pone a contradecir a Dios o maldecir a Dios. Él conoce que Dios trabaja todo para bien por los que aman a Dios. En ese senso hay que reconocer, sí, no, ahí está la voluntad del hombre. La voluntad de los malos hicieron mal. La voluntad del bueno, José, hizo el bien. Y eso era la decisión de él. Él podía hacerse recorrioso y pensar, voy a tomar venganza contra esta gente que me vendió, mis propios hermanos. Pero él dice, no, yo no soy Dios. Dios trabajó todo así. Ahí lo que vemos que Dios sí utiliza
hay libre albedrío en todos estos pasajes. Aquí en Hechos 2:23 dice, hablando de Cristo, entregado por el plan de predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste a una cruz por manos de impíos y le mataste. Entonces ahí vemos, Dios en este plan que estamos hablando, incluyó lo que es la mala voluntad, el libre albedrío para hacer el mal. Pero al mismo tiempo Dios tenía su plan que incluyó ese malo, y Jesucristo cumplió con el plan de Dios de ir a la cruz y morir y pagar por los pecados de todo el mundo. Por eso eso también hablando de Herodes y Pilato, todos esos se juntaron contra él, y vemos que esto es el modo que debemos de tener. Es necesario amenizar. Cuando vemos un pasaje y vemos que a lo mejor están en conflicto, hay que ver cómo podemos amenizar los dos juntos. Porque es evidente en la Escritura que no hay uno no anula al otro. La soberanía de Dios, las decisiones que Dios ha hecho, y la libre albedrío del hombre en sus decisiones no están borrados uno a otro. Los dos están juntos, están trabajando para cumplir, y al fin Dios lo controla todo para el fin de llegar a su propósito. Hermano, sí. Pero va a depender de la decisión que tome el hombre. Porque yo me pongo a pensar, si José ha tomado la decisión correcta y fuera renegado. Bueno, entonces la historia será diferente. Algunas cosas, a lo mejor José no iba a ser el que iba a traer a la gente, a lo mejor va a ser otro de los hermanos. Era otro. Sí, así Dios lo mueve. Dios mueve cosas. Si no estás en la misma línea con él, pues te aplasta o te pone a un lado y sigue, así como hizo con Saúl. ¿Verdad? Dios les dirigió, dijo, ¿quieren un rey? Aquí está este. Y este empezó bien, pero cuando se desvió, Dios dijo, lo voy a quitar de él y se lo voy a dar a otro. Es como Dios trabaja. En su plan no es como que sí lo agarró de sorpresa. Dios sabía lo que va a suceder, y entonces ya tenía a David ya listo. Entonces, aquí vemos en el plan de Dios que en Zacarías 11:12, si te parece bien, dame mi paga, y si no, déjala. Dice, y pasaron como mí al salario de 30 piezas de plata. Y eso está hablando de una ocasión que este profeta está hablando de algo que iba a suceder en el futuro, allá en el tiempo de Jesús. Cuando Judas hace su trato con los fariseos, es lo que le dan a él. Y entonces, toma pues las 30 pedazos de plata y las arrojó al ferrado a la casa del Señor. ¿Vieron? Esto está escrito más de 600 años antes, durante Zacarías, no me acuerdo si 600, 500, en esa época, antes que sucedió en el futuro. Por eso Dios sabe cada detalle, qué iba a suceder, cómo lo iban a vender y todo eso. No hay nada de sorpresa. Entonces, se cumple ahí en Mateo esto. Notan que Dios decreta los actos libres del hombre, pero también que el hombre no es menos libre de responder de sus actos. Entonces Dios permite que la persona responda en un modo u otro. Eso es algo, la decisión de él. Aquí Jesucristo hablando en Mateo 26, y mientras comían dijo, en verdad os digo que hay uno de vosotros me entregará. Y ellos profundamente estaban entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Entonces ellos mismos están diciendo, ¿yo voy a hacer esto? Vamos a decir, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él.
pero hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahí está indicando lo que va a suceder, pero ¿a cuáles de ellos? Es la voluntad de cada uno. Cada uno podría hacer. Sí. ¿Tenías pregunta? Sí. ¿Qué impediría que, o más bien desde el punto de vista bíblico, qué fundamento o qué podría explicarnos, aparte de la fe, que por fe creemos que es así, pero qué bueno que los sacerdotes, como son estudiosos de la ley, Sí. le dieron a Zacarías? Sí. Y cuando Judas llegó, le ofrecieron lo que ella sabía que estaba escrito en Zacarías. Sí. Es posible que ellos ni se acordaban de ese pasaje, porque para ellos la meta era destruir a Cristo. Es posible que, y también pensamos lo mismo con Satanás, por ejemplo. Satanás sabe la Escritura, Antiguo Testamento, todos los detalles, pero el significado se le pierde, no lo ve, no lo vio, porque después hasta la Escritura dice, si sabían que lo que estaban haciendo, entonces no lo hicieron, los protestantes. Entonces, por eso, la diferencia es que muchos pueden entender la palabra de Dios en el senso académico, pero el significado se le pierde. Y un incrédulo es lo que le pasa. No tiene el Espíritu Santo para ayudarles a entender. Gracias. Sí. Mira nomás, no estoy poniendo los datos ahí. Ok. Perdona. Y entonces los actos libres y la disponibilidad del hombre se quedan en el mismo pasaje que está hablando de eso, porque él está dando la oportunidad. Y hasta el fin es cuando Cristo le ofrece el pan que está mojetado, le dice, al que le doy, él es el que me ha entregado. Los discípulos en Juan no sabían, aunque dijo, ahí mismo lo dice que lo va a hacer, pero dice, nadie en la mesa sabía de lo que hablaba. Cuando le dijo, ve, haz esto rápido, vete. Y se fue, en ese caso. ¿Será que tal vez no lo escucharon bien? Estaba virado para ahí. Sí, y es lo que digo, o escucharon, pero hay varios lugares donde vemos, Jesucristo le dice claramente, voy a morir, voy a estar en el tumba por 3 días y voy a salir. Varias veces les menciona, pero cuando el día pasa y todo, ve que mueren y se esconden. Es todo, ¿no? Y cuando les dice, ya salió, no lo creen, hay que ir a ver. Por eso digo, mucho hay que entender que sin la ayuda del Espíritu Santo, ellos no podían entender. Y Cristo les menciona que va a mandar el Consolador y los va a ayudar a recordar lo que le ha dicho y todo eso. La importancia que el trabajo del Evangelio dice, esto sienten que Dios ha determinado quién es salvo y entonces no es necesario. Yo he hablado con cabalistas y no creen así, notan como ellos, aunque digan esto, que Dios ha escogido a personas para salvación. Esto es un error, porque el hombre no sabe qué o quién ha Dios decretado, no sabe el hombre. Y por ejemplo aquí en Daniel 3:17, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del un horno de fuego ardiente. Notan aquí, estos creyentes, nosotros vemos para atrás, eran fe grande, pero hay que reconocer que tanta fe, porque hay que reconocer, Dios no les prometió, mira, cuando te metes ahí, te voy a sacar. Nada. Ellos estaban diciendo, voy a obedecer a Dios, no voy a buscar otro Dios, no voy a inclinar a otro Dios, y aunque me metan, Dios es poderoso para sacarnos, pero si no vas, como quiera no vamos a hacer eso, ¿me entiendes? Y es el modo que nosotros no sabemos qué Dios ha decidido, y nosotros, o a quién. Entonces, en ese modo, no debemos de pensar, bueno, no hay que darle a esta persona el evangelio porque está borracho, No, nosotros no podemos determinar ese tipo. Es dar el evangelio a todos, sí. Cuando comenzó la pandemia, eso fue un desafío que enfrentamos porque
había personas que cuestionaban la fe. Si tenemos fe, no tenemos que usar mascarilla. ¿Por qué vamos a tener? Sí, eso es un... Y cuando empezaron, ya cuando iba por la cuenta 60 y tantos de pastores en Nicaragua, yo dije, no, aquí no es garantía. Y ese pasaje nos explica muy bien que no sabemos cada detalle. Por eso uno no hay que decir que este no es el modo que Dios va a trabajar. sí. Y muchas veces es lo que debemos. Además, Dios no solo ha decretado el destino, eso los calvinistas dicen del hombre, sino también la forma en que se realiza. Entonces, ¿cómo uno va a venir a los pies de Cristo? También determinó Dios. Él ha determinado qué va a pasar, el cielo. Y vamos a reconocer que si a lo mejor te va a utilizar a ti o a mí, a lo mejor necesito ir al hospital para que después de un accidente, para poder hablar a esta persona que si no fuera que estaba en el hospital no hablaba con ellos. ¿Entiendes? Y Dios trabaja todo como Él quiere. Entonces por eso no hay que, no debe de ser un motivo de desaliento que sigamos trabajando. Y hasta en Romanos habla que cuál hermoso son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces eso son las razones que hasta los feministas o los arminianos o cualquier persona debe decir, yo voy a seguir porque Dios ha determinado cómo, no nomás el resultado, pero también cómo va a resultar esto. Ok, vemos que si Dios es la causa suficiente de todo lo que es, entonces Él es el autor del pecado, es lo que algunos han puesto. Y si Dios es autor del pecado, entonces ¿cómo va a poder moralmente, es correcto que Dios condene a cualquier persona? La respuesta, vemos que la Biblia nos da una respuesta directa para hablar con personas que ponen esta acusación. Aquí en Romanos 9, Pablo sabía, vamos a decir, lo que preguntas que iban a hacer hasta hoy, 2000 años después y entre medio. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión a que yo tenga compasión. Entonces ahí nos está diciendo que Dios ha decidido a salvar, en la discusión aquí está hablando de los gentiles y los judíos. Ese es el contexto más grande. Y dice Dios, si yo quiero tener misericordia sobre los gentiles, esa es mi decisión. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme un modo u otro? De eso está hablando. No, el contexto no está hablando de Él ha decidido quién va a ser salvo o no quién es salvo. Por eso el contexto es importante. Entonces, hablando, siguen ahí, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te ha levantado para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y así, entonces ahí Dios escogió el tiempo cuando iba a sacar a su pueblo. Escogió quién iba a estar en poder. Faraón. Dice, para eso lo levanté, lo dejé vivir, lo dejé que se haga tan arrogante. Y por ejemplo, Dios podía decir, bueno, voy a escoger este Faraón. Y ya después de 2 milagros me va a dejar mi pueblo libre. Entonces eso se va. No hay mucho bullo. Pero lo que pasa es que dice, no, voy a agarrar a este más duro y a este lo voy a hacer. Y entonces sale su pueblo después de 10 milagros. Ahora, ¿qué pasa? 40 años después, cuando van a entrar a la tierra prometida, ¿qué pasa? La gente ya tiene temor. Dicen, ya hemos oído de lo que hizo tu Dios
allá en Egipto. 40 años. Ustedes, ¿qué tanto se acuerdan de lo que pasó 40 años atrás? La gran guerra mundial. Eso sucedió, pero nosotros tenemos ninguna idea de quién, ni alguna gente ni los conocemos, quién estaban en esa guerra. ¿Me entienden? Pero esta gente se publicó tanto que Dios en todo el mundo sabía que ese realmente era el Dios. Y por eso Dios lo hace así. Determina, pero para su propia gloria. Pues que esa es la razón que Él hace todo. Vemos que solo el decreto hace Dios como el autor de seres humanos, moralmente libres, que son a su vez autores y responsables por su propio pecado. Cada persona que hace pecado, ellos lo hacen. No es que Dios lo dice, voy a voltear su corazón y dice, yo quiero que tú peques, yo quiero que tú peques. No, cada uno lo hace de su propia voluntad. El pecado está asegurado por el decreto, quiere decir que Dios ve, o vamos a decir, declaró, decidió qué va a suceder, y en eso dice que sí, ese pecado va a suceder. ¿Y por quién? Por esta persona, pero la voluntad de cómo se va a hacer es por su propia voluntad de la persona. Por eso Dios todavía toma la responsabilidad de ellos, porque ellos hicieron la decisión de pecar. No es, y Dios no produce pecado porque es por una acción directa. Dios no da tentación al pecado, no jala, no da a gente para que pequen en ningún modo. Ellos lo hacen de su propia voluntad. Santiago dice, 1:13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado por su deseo y por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido de luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La muerte quiere decir que ya está fuera de comunión con Dios para un creyente, y vamos a decir, es lo que está diciendo, el pecado es el que hace, y eso de dónde viene, el corazón de cada individual. Hay que reconocer, número 3, es que Dios, sí, ellos moralmente son libres y pueden hacer un pecado, y vemos que lo castiga. Dios, vemos cómo Dios trata y es justo. Vemos que el pecado fue permitido por Dios, pero no es el causa de cualquier pecado. La forma que Dios trata con el pecado todas veces castiga. Aquí Génesis, pero el árbol del conocimiento del bien y mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si haces tu voluntad de comer contra mi dirección, entonces vas a sufrir. Vamos a decir, cómo Dios trabaja con cualquier pecado. Lo castiga cada vez. El Éxodo 34 dice, el que guarda misericordia al miles, el que perdona a la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente el culpable. Entonces ahí dice, el que hace el pecado es el que Dios va a castigar. Ahora, ¿cómo castiga a un creyente? Es una cosa. ¿Cómo castiga a un incrédulo es otra? Dice, lo castiga a un creyente como disciplina, para que ya no sigue pecando. Para uno que no es creyente, pues no es hijo de él. Por eso muchas veces ves a uno que no es creyente y puede pecar y hacer muchas cosas y parece que todo le va bien. No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Esa es su decisión, ¿no? Y Dios lo permite. Pero a un nivel. Sabemos que Dios llega a un nivel y dice, ya a este punto, ya no más. Sí. Dentro de la iglesia, hermanos, bueno, tal vez no son hermanos. Sí. Que pecan demasiado y yo sé que no les pasa nada. Y uno dice, pues Dios no va a decir que no, pero es que
energía. Pero la cosa es que nosotros no sabemos todos los detalles. Alguna gente está sufriendo, así como Job. Job era una persona que era recto en los ojos de Dios y dice, y permite muchos castigos y, vamos a decir, sufrimiento. Y los amigos dicen, Dios me ha dicho que tú tienes un pecado y por eso te está castigando. Y Dios no ha hablado a esa persona. Por eso nosotros, si alguien está sufriendo, es orar que Dios le ayude y todo eso, pero no ponernos a decir, ese merece eso, ese merece. Van a ver que sí, como dice en Mateo, el que no juzgues para que no seas juzgado, porque Dios es el que va a juzgar en ese caso. Entonces es lo que vemos varios pasajes. El castigo por el pecado implica responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Él no dice, voy a castigar a todo el mundo, cada persona, y si permite, vamos a decir, hay naciones que han desaparecido, pero es porque la mayoría de la gente ha seguido en ese modo de pecar. Sodoma y Gomorra, ahí vemos que Dios dijo, vamos a ver si ya llegó al nivel donde creo que ya ha llegado, entonces hay que destruir esas ciudades. Y es lo que pasa. Vemos aquí Hechos 14, 16, hablando de Dios, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones sigan sus propios caminos, ¿verdad? Entonces Dios permite a un nivel que vaya más peor una nación, pero hay que reconocer, Él termina. El Dios es santo. No, perdón, en Hechos 17, donde está hablando a un grupo de gentiles, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia. Entonces está hablando de gran trono blanco. Dios ha determinado que Jesucristo va a estar parado ahí y Él es el que va a juzgar a todos los incrédulos. Vemos que Dios es santo en su carácter. Vemos en Levíticos 11, Levítico digo, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Y no os contaminéis, pues, con ningún animal que arrastra sobre la tierra. Entonces Él ha puesto, para los judíos, les dio unas reglas más para que demuestran que eran separados a Dios. En ese modo, por eso dice, sed santo como yo. También en Hebreos 12, porque ellos hablando de nuestros padres, porque ellos nos disciplinan por pocos días, como les parece, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios quiere, y por eso para los creyentes tenemos esa ayuda. Por eso cuando una hija o un hijo, ya después que lo han entrenado y han creído en Cristo, es decir, te aseguro, con confianza, con toda confianza, que si te apartas, no vas a tener gozo en tu vida. Vas a tener dificultades y vas a sufrir. Garantido. Si no, ¿por qué? Porque eres hijo de Dios, hija de Dios, te va a sufrir. Y eso es lo que nosotros debemos estar motivados de seguir caminando bien en los ojos de Dios, porque somos sus hijos. Hermano, escuche. Sí. Cuando habla de la disciplina de Dios, son dos cosas diferentes a la disciplina, a las consecuencias del pecado. Bueno, vamos a reconocer que Dios ha dicho que el pecado mismo tiene su propia paga. Entonces ahí hay sufrimiento. Es parte de Sí, la es parte del pecado, así para el incrédulo o creyente o no creyente. Lo que aquí está hablando es que si es mi hijo, arriba de eso, voy a mandar más sufrimiento, más dificultades. Es lo que la diferencia.
porque hasta los incrédulos se emborrachan, se caen, se quiebran los pies, todo eso, pero eso tiene que ver con su propio pecado, ¿no? Dios no necesita meter la mano porque no es su hijo, pero cuando es un hijo, entonces sí, Dios va a hacerlo porque te ama, si no, entonces no eres hijo, eres ilegítimo, como dice en Hebreos. ¿Entiendes? Es la distinción. Es como que el Hijo de Dios queda como que Dios permite situaciones en su vida debido a esa desobediencia. Sí. Hay una permisibilidad de Dios en que el cristiano sufra por eso. Sí, es lo que pasa. Dios, podemos tener el gozo de Dios, es lo que Cristo dice: si mi palabra se mantiene en ti y ustedes en la palabra, en Él, entonces van a tener el gozo lleno. Si no, vamos a Vamos a pensar, una cosa es sufrir Sí. gozoso, pero por hacer lo bueno. Sí, Pero sufrir por consecuencias del pecado. exactamente. Eso tiene, vamos a decir, bendiciones que Dios te lo puede pagar allá en el cielo. Va a haber recompensas si sufrimos por su nombre en ese sexo. Hermano, Sí. la puerta hacia el pecado sería el libre albedrío, que nosotros decidimos, ¿verdad? Sí. Sería el libre albedrío. En el caso de Satanás, cuando él peca porque quiere ser igual que Dios, Sí. él también pudo decidir. Sí. Porque ahí describe, creo que en Isaías dice, hasta que este pecado estaba hallado en tu corazón. Cuando él decidió que iba a rebelarse, entonces es de su propia voluntad. Y por eso decimos que es otro punto de vista. La idea es que Satanás iba a hacer esto y el hombre, Dios le dio, mira, voy a ser el hombre. Satanás se hizo bonito, con todas las ventajas y todo eso, y entonces dice: voy a hacer un pedazo de tierrita aquí y lo voy a hacer un hombre y le voy a dar la voluntad, el albedrío de poder hacer decisiones, y él va a hacer mejores decisiones que tú, que tenías todas estas ventajas, y demostrar que yo puedo agarrar de estos pedazos de tierra y ellos van a dar gloria donde tú fallaste. Y entonces por eso él está lanzado al lago de fuego. Cristo no murió por los pecados de los ángeles o de Satanás. Él murió nomás para el hombre. ¿El pecado nace en Satanás? No, el pecado de él nació en él. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pecado que hacemos por nuestra voluntad. ¿Pero por qué nace el pecado en Satanás? No, bueno, es que él vio y empezó a pensar diferente. Entonces, vamos a decir que él vio que era tan hermoso y todo eso, y dijo: ¿por qué no? Yo veo a Dios, sí, es a lo mejor Dios, porque él también estaba en la misma situación de Adán. Adán, Dios lo creó y él ya estaba creado el mundo, ya había todas las partes, el sol, todo eso, y él era criatura. Satanás también es criatura. Cuando él vio que era más hermoso que los más otros ángeles. Y la cosa es que, ¿por qué? Es su propia voluntad. Y entonces ya cuando decidió eso, se llevó un tercio de los ángeles con él. Y entonces ya hablamos de los electos, los que viven y ya no pueden pecar. No quiere decir que les quitó la voluntad, es que ya no pueden pecar porque ya no quieren. Su deseo, no tienen ningún deseo. Así como les explico a la gente que si yo les decía: bueno, vamos a tener una fiesta, vamos a sacar del excusado todo lo sucio, vamos a ponerlo en la mesa y vamos a comer. ¿Qué tantos de ustedes, bueno, si no están locos, creo que todos ustedes van a decir: ni que tan loco, ¿verdad? ¿Me entienden? Es lo mismo, los santos ya cuando somos renacidos otra vez, ya cuando estamos allá, no vamos a tener ningún deseo de tener nada que ver con pecado. Y por eso, no es porque no tenemos la voluntad todavía va a seguir, vamos a tener voluntad de cantar, de glorificar, de aprender más de Dios, todo eso en el futuro. ¿Entiendes? Y por eso Dios lo hizo en un modo para que
demostrar su santidad, demostrar su justicia. Hay que ver juicio para poder ser, demostrar un atributo de Dios que no necesitaba, sino había algo para juzgar. Desde la creación, entonces, cuando crea los ángeles, hasta el libre albedrío, porque él decide y Sí. se llena de envidia. Sí, desde ese punto, Dios creó sus criaturas, siendo ángeles o humanos, con la libre albedrío. Ok, ¿va? ¿O no más? Sí, disculpe. Es que usted nos dio Salmo 78, 29, 21, Ok, cuando habla acerca de la declaración del salmista. Y allí veía yo al leer los 78, 29 al 31, Ok. Salmo 78, 29 al 31, lo que sucede cuando el pueblo, Dios le concede su deseo y ellos piden un rey. Sí. sí, no. ¿No? El maná. Oh, la maná, sí, ok. Entonces ellos, él les da de comer y hay una declaración bien triste en el versículo 34 al 35 que habla acerca de la libertad, del uso errado de la libertad. Porque dice, si las hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Es decir, no habían terminado de comer cuando ya estaba el furor de Dios sobre ellos y los hizo morir. Sí. Ahí vemos una situación en donde la responsabilidad personal Sí. afecta. Sí, no todos, exactamente. Acuérdense que Moisés también, Josué, todos también estaban en la misma situación. Sí. Alguna gente lo hace la voluntad de Dios y Sí. busca a Él, y otros que en la misma situación Hacen lo contrario. hacen lo contrario. Y en ese punto me fijé en Nehemías, por ejemplo, cuando Nehemías está orando en el capítulo 1, en la responsabilidad personal, estoy tratando Sí, de aplicarlo a la responsabilidad personal, Nehemías hace lo contrario. Nehemías empieza a orar por el pueblo y lo mismo hace Daniel también en el capítulo 7, orar sí, por el pueblo, sí, pero él se incluye. sí, sí. Es la misma expresión de la responsabilidad personal porque él está hablando de los pecados del pueblo, pero él se incluye, no dice... No más ellos, exactamente. Ellos, Sí. no, dice yo y mi pueblo, Sí. mis pecados. Es que Él está representando, en esa oración, está representando la nación. Ok. Y entonces Él se incluye, ¿por qué? Él es parte de la nación. Ok. En ese Esa caso, responsabilidad personal, sí. ahí la aplica de otra manera. En ese modo está diciendo, porque soy parte de este grupo, Ajá. voy a confesar. Porque vemos que Dios Él ha prometido, cuando Sí. te arrepientes, entonces voy a hacer. Y Sí. Él ya sabía, Jeremías ya Sí. dijo que iba a ser en 70 años van a estar ahí. Por eso dice, bueno, ya se acercó esos 70 años, Sí. ya es tiempo de demostrar o vocalizar Ajá. esta oración para la nación. Y por eso Daniel agarra. Y después hasta Dios le dice, te voy a dar 490, 70 semanas a tu pueblo, no tranquilo, le está hablando Sí. tú. Quiere decir, él lo está tratando como está representando, es lo que hizo él, Sí. confesar. Sí. Entonces él también dice, te voy a tratar a ti como si estoy hablando a la nación. Ese es uno de los, vamos a decir, una de las cosas que podemos ver. Nosotros debemos de orar por nuestra nación, y vamos a decir, la nación, nosotros, vamos a decir, cada uno debe ser su familia, no toda la familia están siguiendo al Señor y todo eso. Es decir, Padre, perdona a nuestra familia. Estás representando en ese centro. Pero Dios no castiga en ese modo. Él, eso está pidiendo para bendición. Es un poquito diferente. Ahora, Dios es en control. Y esto es una de las observaciones que muchos de los incrédulos ponen. Si Dios tiene control de todo, ¿por qué hay tanto pecado y maldad en el mundo? Para que el hombre, una de las razones era para que el hombre reconozca el pecado, para ver qué tan feo es. Así en Romanos 1 habla 18, porque la ira de Dios será revelada. ¿Revelada quiere decir?
algo que se reconoce, algo destapado, algo que se puede ver. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y que con injusticia distinguen la verdad, y porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces Dios, aunque la persona clama que no cree en Dios y todo eso, Dios dice, yo antemano, la gente, cada persona, ya Dios lo ha revelado, que no son al nivel o la rectitud de Dios en ese modo. Es lo que está hablando. Y entonces aquí vemos en 24, por consecuente Dios los entregó en impureza a la iniquidad de sus corazones, de modo que deshonraron entre a sí mismos propios cuerpos. Entonces ahí vemos, hay niveles donde Dios, y tratando con los incrédulos, y vamos a decir a toda gente, Él revela que sí, Él existe por medio de las cosas que están creadas. También dentro de cada uno, aquí nos está diciendo, Él metió este conocimiento, que Él existe y que Él está buscando para justicia correcta de gente. Es lo que nosotros llamamos la conciencia. Y esa conciencia tiene reglas. Y lo que pasa es que cuando gente ya dice, no, voy a hacer lo que quiero, esta cosa, aunque creo que es malo, pero lo voy a hacer porque quiero. Entonces es cuando están haciendo sus corazones duros, y es cuando ya no oyen esa conciencia, ya no lo utilizan y siguen pecando en gran manera. Pero es la cosa que Dios en este pasaje de Romanos nos habla. Pero también en el mismo modo que Él, para demostrar que somos pecadores y todo eso, Él también nos ha dado la ley para demostrar. Dice Pablo, yo no sabía que era codicia hasta que la ley me enseñaba que era, y me ha matado. La letra mata, no quiere decir que leyendo la Biblia te mata. La idea es que si uno lee lo que está ahí, Él te va a decir todos tus defectos, en ese senso, y te va a ayudar a ver qué es el pecado tan feo. Ahora, Dios quiere que la gente se arrepiente y diga, voy a buscar al Salvador que me ayude. Y eso en Romanos 5:20 nos enseña que Dios también quería demostrar, viendo que hay tanta maldad en el mundo. Ahora, una de las cosas que les quiero decir, que ¿cómo entró el primer sufrimiento? Dios lo creó, algo que Él salió de Él mismo. No, era el resultado del pecado. Dice, el día, le dice, no comas, el día que comas vas a morir. Esa es parte de, ahí dice, quiere decir, muriendo vas a morir. Es la idea. Entonces eso sucede, y entonces le dice a la mujer, porque hiciste lo que hiciste, va a hacer más dolor en el parto. Y entonces también va el hombre y dice, por lo que hiciste, ya vas a trabajar duro por el sudor de tu rostro, vas a comer todos los días de tu vida. No quiere decir que había trabajo antes, pero ahora va a ser difícil, y el matrimonio iba a ser difícil porque ella va a querer tener sobre ella todo el día y tú vas a aplastar, y ahí va a haber conflicto. Todo eso vino del pecado. Dios no lo creó nomás para tener un gozo de decir, qué bueno, quiero ver gente sufrir. No, lo permite. Y la otra cosa es para que la gente lo busque, porque si la vida está tan buena y todo bien, entonces no lo van a buscar. Dios por eso lo saca del jardín y les dice, no van a comer del árbol de vida, porque si lo comen van a vivir para siempre, pero en esa condición caída. Dios dice, no quiero que tengan ese deseo de vivir así caídos, quiero que tengan un sufrimiento, y Dios usa sufrimiento para atraer a la gente. Entonces, también para demostrar su gracia, vemos aquí en
Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para amoldar la transgresión de los pecados. Donde el pecado abunda, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y para que así como el pecado reina en la muerte, así también la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces tiene Dios el propósito de decir, sí, permitimos que el pecado entre yo ahora para demostrar mi misericordia, de perdonar, de aliviar, todo eso, la gracia sobrepasa eso. Y Él es cuando Él mandó a su Hijo. Entonces, y por eso dice aquí para la gente que piensa mal, en versículo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, realmente reconoces lo que Dios hizo para ti, para sacarnos de esa esclavitud del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a seguir en pecado? Y entonces también para que el principio de la maldad se lleve a cabo para poder llevarlo al juicio final. Es lo que podemos ver aquí en Hechos. Dios declara ahora a todos los hombres que todas partes, y ahí vemos que porque Él ha establecido un día en cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Entonces ahí la gente que no son incrédulos dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no termina con el pecado? Lo elimina. Y vamos a decir, sí, lo va a hacer. Lo va a hacer en el futuro. En un tiempo va a cumplir y va a limpiar todo maldad. ¿Quieres que lo haga ahorita? Entonces ustedes son los primeros que se van. ¿Verdad? Y están pidiendo por lo que no saben. Están pidiendo por lo que no saben. Dios, la solución, y vamos a decir, si Dios no existe, entonces la maldad, ¿qué va a pasar? Va a seguir hasta siempre. Se va a destruir el mundo y se acabó. No tienen solución. Nosotros sí tenemos una solución de lo que es el mal en el mundo. Se va a juzgar en el futuro. Esto. Vemos que el mal solo es que se comprende cuando se detiene la bondad de Dios. Así, Dios no creó lo que es la oscuridad. Acuérdense, cuando empieza, dice, Él empezó y hizo el mundo y todo, y entonces dice, haya luz, de repente, y hay luz. Entonces dice, separa la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué había antes? Tinieblas, no había luz. Tinieblas no más quiere decir no había luz. Del mismo modo, cuando hablamos de la bondad de Dios, si no fuera algo contrario, algo feo, entonces ¿cómo podríamos ver lo que es la gracia de Dios? Gracia de Dios es algo maravilloso, pero hay que verlo en contraste con lo que hay el mal. Y por eso Dios permite el mal existir, para poder revelar a criaturas lo que es la bondad de Dios. Seguir esta porción donde trato de hablar de los decretos divinos de Dios. Hay que reconocer, para entender el proceso de salvación, debemos reconocer la distinción entre el Creador y la creación, ¿verdad? Aquí Romanos 1:18 es la idea que Dios está declarando, porque desde la creación del mundo, sus atributos indefensibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excuso. No hay ninguna persona en este mundo, puede ser en el bosquejo allá fuera de todas las ciudades y todo eso, esa persona todavía ya tiene esa claridad. Eso es algo que Dios les ha dado
automáticamente. Por eso él está diciendo, no hay excusa. Nota ahí no es declaración de la verdad de cómo ser salvo. Está declarando que su existencia y sus atributos que aquí nos entiende, su poder, su divinidad, y que con toda claridad quiere decir no hay nadie. Y vemos que esta distinción, cuando hablamos de algo que Dios está haciendo en su mente antes de la creación del mundo, entonces estamos entrando en una área donde no podemos decir Dios pensó esto primero, entonces esto primero, en tiempo, como cronológico. Hay que pensarlo en lógico, no más, pero no cronológico, quiere decir no con esto pasó esto. Y nomás lo que le estoy presentando es que alguna gente han agarrado es lo que Dios está pensando y ellos han puesto como este sistema de cómo Dios llegó a este punto de salvar a alguna gente y no salvar a otros. Ellos han puesto por supuesto, su modo de pensar. Hay que Dios, que es omnipotencia, omnisciencia, ¿verdad? Es lo que está utilizando para grande es nuestro Señor y es muy poderoso y su entendimiento es infinito. Entonces, cuando hablamos de su entendimiento, estamos hablando de su capacidad de poder entender todo. Y es lo que hay que reconocer. Dios entendió a nosotros, los 2000 o 4000 años que todavía siguen, sabe cada persona cómo piensan y todo eso. Entonces pero su entendimiento no tiene límites por tiempo. Tiempo no es parte de su límite. Nosotros sí. Nosotros aprendemos. Un día, si estamos viendo una cosa, entonces podemos aprender otra cosa y todo, así como en matemáticas, todo eso, nosotros aprendemos poco por poco. Entre más sabemos, más podemos aprender en ese sentido. Pero Dios no es así. Vemos que Él existe fuera de los límites de tiempo. Aquí nos dice en Éxodo 3:1. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. No te dice, yo era, yo voy a ser, yo soy, quiere decir presente. Para Dios, lo que es el pasado, el futuro, para Él todo es presente. Él lo sabe igualmente el pasado como sabe el futuro. Pero este es Dios, en la mente de Dios. Él es el responsable de todo lo que está creado. No hay nada que si está creado, eso es lo que no es Dios. Si no está creado, ese es Dios. Esa es la gran distinción. Que si está creado, quiere decir tenía un origen, alguien afuera lo hizo. El universo está hecho por Dios. Tiempo está hecho por Dios. Pero Él no estaba hecho. Él existía para siempre. Es lo que quiere decir yo soy el que soy. Y entonces por eso habla así en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir, principio, ¿qué quiere decir principio? El primer día, el primer segundo, ya lo creó. Quiere decir, de ese adelante. Él existió antes. Así, 1 Juan 1:1 es el que dice, en el principio existía, ¿no? En el principio existía, quiere decir, antes del principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces eso nos demuestra que Él existió desde el principio. Y de nada en el universo ocurre sin permiso de Dios. Si no es algo que Él dirigió, sigue nomás por el permiso de Dios. No permite mal y cosas de eso. Dios tiene poder y conocimiento para prevenir cualquier cosa. Por eso Dios puede decir, garantizar, este mundo no se va a hundir por agua para siempre. Esa es su promesa. ¿Cómo puede ser eso?
Sí, hay estrellas que se explotan, que mandan pedazos para acá y para allá. ¿Cómo puede Dios permitir que uno de esos pedazos de piedra no pegue en los océanos y haga hundir a todo el mundo? ¿Por qué? Porque Él tiene control de hasta las estrellas más lejanas, todo, completamente. Como Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra. Sí, como Sodoma y Gomorra. Él sabía que iba a caer Exactamente, y lo permitió. Esa es parte, a lo mejor lo dirigió. Ajá. ¿Me entiendes? Él, de ese nivel, aunque hay cosas naturales, algo que pega al físico, es algo que Él controla. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno de gran manera, y fue a tarde y mañana el sexto día. Ya se termina, quiere decir, todo lo que existía. No estamos hablando que antes de eso existía nada. Dios sí lo que le dicen, por medio de hablarlo, existió. Dice, luz, haya luz. De su palabra, entonces empezó luz. Y entonces desde la creación es prescrito o permitido sobrenadamente toda la historia humana. Eso es su plan. Es lo que estamos hablando de este decreto de Dios. Él hizo que dijo, voy a hacer estas cosas y voy a permitir estas cosas, y declaró lo que va a ser la realidad. Es todo. No es, y cómo lo utilizo yo, como por ejemplo, puede tener una computadora. Esta computadora yo puedo, por medio de un programa, puedo programar que cuando pongo esta letra, esta luz prenda y otra luz pague, o lo que sea. Pero cuando él hizo en la factoría la computadora, que dijo, para el pecado voy a permitirlo y también voy a castigarlo. Y eso es sus decisiones. Y entonces, cuando él imprime lo que ya con la programa donde dice, aquí están las decisiones soberanas que voy a hacer, y estas son las decisiones del libre albedrío. Se juntan y entonces dice, sale y pone las dos cosas juntas, y entonces sale y imprima lo que va a suceder. Todas las decisiones, como voy a hacer esto, si ellos hacen esto, voy a hacer esto, todo eso lo hace, y entonces nomás lo imprima. Entonces esto dice, de todo lo que va a suceder, esto es lo que va a suceder, y él lo imprime. Por eso de allí sale toda la profecía. Todo lo que él dice, esto lo va a suceder 400 años después, esto va a suceder en el año tanto. Él nomás es visible, y es lo que es la profecía. Y vemos, él describió todo y lo hace para su propia gloria. Isaías 25:1, oh Señor, tú eres mi Dios y te ensalzaré, daré alabanza de tu nombre, porque has hecho maravillas, diseñados, concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Entonces Él ha hecho decisiones, y esas decisiones nunca van a cambiar. Y es por eso lo llamamos con toda su fidelidad. Hay varios pasajes que hablan de esta idea. Isaías 46:10, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que yo quiero realizar. Entonces está hablando Dios de su soberanía, Él lo va a hacer así. Aquí Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual lo envié. Entonces todo eso hay varios otros pasajes, no voy a leer todos, pero esa es la idea. Era para su gloria. Si no entendemos eso, vamos a perder la razón por qué hablamos de este
decreto divino de Dios. Él hizo cada cosa con ese propósito. Entre más gloria recibe, esa es de parte de su plan. Había otras opciones, otras decisiones que podían suceder lo que no era la realidad, podía suceder, pero él dice, eso no me trae tanta gloria. Escogiendo a Faraón, que necesitaba 10 milagros para dejarlos ir, me sale más glorioso que uno que lo hace de su propia voluntad. No podía decir, voy a dejarlo así, pero creo que han sufrido los santos. Pero eso no le trae tanta gloria como uno que dice que no, tantas veces. Entonces es lo que trato de explicarles aquí, por ejemplo, los aspectos de decreto de Dios. Cuando hablamos de Dios, 100%, su deseo para ser salvado. El deseo de Dios es que todos vengan a los pies de Dios. Entonces, en 2 de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para fuego, guardados para el día de juicio y la destrucción de los impios. Entonces Dios está declarando mi decisión, eso es su soberanía. Ahora, ¿por qué lo hace? Aquí en versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tendencia, sino que es paciente para que con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es su deseo. Entonces, por eso digo, Dios está actuando 100% con su deseo, para que todos sean salvos. Ahora, la responsabilidad, cuando hablamos del hombre, 100% es la responsabilidad del hombre que rechaza. Y eso es lo que vemos en diferentes pasajes. Aquí veo en Juan, por ejemplo, pero hay algunos de vosotros que no creéis, hablando de Cristo, de alguna gente que está oyendo el evangelio de la boca del mejor predicador, el Salvador mismo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran el que iba a traicionarlo. Entonces aquí, ¿por qué lo hacen? Es porque ellos no creen. Es todo. Su decisión de rechazar. Era claro. Había gente ahí de dos grupos. Había gente que creyeron en Cristo, en lo que Él hablaba y los milagros convencieron. Pero otros veían las mismas cosas, las mismas palabras, la misma persona y no lo creen. Por eso dice, cuando hablamos de salvación, estamos hablando que 100% Dios hace todo lo que es posible. Vamos a decir, en el senso hasta al punto, pero no entrar y hacer la decisión por la persona. La razón que uno va al infierno es por rechazar, eso es su propia voluntad. Y esa voluntad no para después de ser salvo. Ahí, por ejemplo, Josué dice, y si no les parece bien servir al Señor, escoge hoy quién habéis de servir. Está hablando creyentes. ¿Qué van a hacer? Si los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban en el otro lado del río, o los dioses de los arameos, en cuya tierra habitéis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Ese tipo, vamos a decir, la responsabilidad, porque la casa de Josué siguió al Señor, es la voluntad, 100%. Vemos este mismo tipo de división cuando hablamos de la elección, cuando Dios que va a elegir, vemos benditos en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir, estamos escogidos en Cristo. Eso, vamos a decir, eso es evidente por lo que dice la Escritura. Bueno, y vemos en versículo 5, y nos predestinó para adopción como hijos, para si mediante Jesucristo, conforme a la actitud de su voluntad. Entonces él también hizo la idea de
voy a hacer lo mejor, yo quiero reservarles a ellos lo mejor. Los que creen, los que ha escogido, los que creen en Cristo, esos son los que están escogidos, ¿verdad? Pero ahí no es de manera personal, sino de manera Bueno, global. es la parte que vamos a... es exactamente. Cuando hablo aquí, son las decisiones de Dios antemano. Antes que la primera persona que va a creer. Recuerde, esto está sucediendo en la cabeza de Dios. No existe nadie. No existe la persona. Existe nomás lo que Él está pensando en la mente. Él en su mente está diciendo, cualquier persona que va a creer son mis escogidos. Los que están escogidos en Cristo, los que se anulan, que se juntan con Cristo, son los que estoy escogiendo. Aunque no existía ninguna persona. Es como un globo que no tenía nada dentro, o una cubeta que no tenía nada dentro, pero está asociado con Cristo. Yo elegí a Cristo. Cristo existió en ese tiempo, pero nosotros no. Por eso cuando dice que estamos elegidos en Él, quiere decir en un senso una cubeta donde está asociado con Cristo. Y entonces cada año, cada tiempo que pasa, mete a la persona adentro, están escogidos porque son el grupo que Dios escogió. Es lo que puedo decir. En ese senso, no es individual, no quiere decir que Dios escogió esta persona, porque no existía. Está hablando que aquí está mi regla. El que cree en Él va a ser parte dentro de esa cubeta. Y está escogido con Cristo. Entonces, nosotros, vamos a decir, heredemos la elección de Cristo cuando nos juntamos en Cristo. Entonces, vemos que 100% el Hijo de Dios es para poder venir a la cruz, dice aquí en Mateo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que había perdido. Vemos que Jesucristo mismo cuando hablamos de la responsabilidad 100% hombre, es porque Cristo era hombre. Él tomó toda la responsabilidad de todos los pecados y por eso nos podía salvar. Y entonces, y por eso vemos en diferentes pasajes que Él agarró nuestro lugar. El hombre era culpable, vamos a decir, por el pecado. El primer pecado y todos los pecados que vienen de responsabilidad del hombre. Cristo agarró ese lugar y dijo, yo soy hombre, 100%, y voy a recibir la responsabilidad de los pecados para poder salvar. Y esa lección dijo que cuando Cristo muere, nosotros estamos elegidos o escogidos en su muerte. Porque Él pagó y nosotros tenemos el crédito que Él nos dio. Y le entregamos todos los pecados, en ese senso. Y vemos que el Verbo se hizo carne con toda la idea de ser 100% hombre, es la responsabilidad. La elección del hombre es el que hizo este trabajo, y por eso nuestra elección y el trabajo de Cristo están juntos, no están algo separado. Vemos que los aspectos sobre predestinación. Dios está responsable de todas las bendiciones. ¿Se acuerdan que ya hemos leído en Romanos 8:28? Porque los que de antemano conoció, los predestinó ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién los predestinó? En este caso, Dios. Dios hizo la predestinación, pero notan quién predestinó las bendiciones. No está hablando predestinó a individuos de decir esto va a ir al infierno y esto va a ir al cielo. Está hablando en estos contextos vemos que esta predestinación tiene que ver con algo de bendición o algo que Él quiere. Por ejemplo, como los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. 1 Corintios
2. Si no hablamos sabiduría de Dios, misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces Dios, noten que está predestinando, no la persona, pero la gloria o lo que es la bendición sobre la persona, lo que viene a los pies de Cristo. Entonces ahí es donde estamos hablando de soberanía de Dios en la visión antemano. Como les dije de predestinación, la idea es como que si yo soy un rico de billones de dólares y yo quiero lo mejor para mis hijos y mis nietos, yo voy a decir a este abogado, aquí te voy a entregar 4 billones de dólares y se va a utilizar para mis hijos y mis nietos. Y eso ya lo escribió, ya está reservado. Por eso dice, todas las bendiciones están en Cristo en los cielos, antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí están las bendiciones, pero es todo lo que Dios ha predestinado. No está predestinando dónde va a ir una persona al infierno. Eso no tiene que ver con esta palabra predestinación. ¿Okay? Vamos a ver un poquito después cómo Dios sí nos en su declaración declara y sabe quién va a ser salvo y quién no, pero no es por su decisión que este va a ser salvo y este no. Vamos a ver cómo pasa eso. Aquí en Efesios 1:3 dice, nos bendició el Señor, que nos bendició con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y todos estos pasajes que hablan de predestinación, dice en Efesios 1:11, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Y cuándo sucedió eso? En el Antiguo, antes que la creación. Ahora, la razón por qué no recibimos lo que es ¿por qué no recibimos esas bendiciones? Es la culpa del hombre. Si lo recibimos o no, nosotros tenemos la responsabilidad, 100%. Podemos perder las bendiciones. Vamos a reconocer, Dios, así como uno que era rico como yo, si mi hija no va al colegio, o me empieza a emborracharse o ir a drogas y todo eso, yo no le hice la decisión. Mi predestinación era para que llegue a tener todas las mejores partes, vamos a decir, casa y todo eso, pero si ella hace eso, es su propia culpa. ¿Entiendes? Y es lo que podemos ver con la idea de por qué aprendemos aquí en 1 Corintios. Pues nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, los que son salvos, ya que están salvos, no hay cambio. Pero noten aquí, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, entonces la obra de cada uno será evidente. Entonces ahí vamos a reconocer, cada uno para estos materiales, algunos se queman y otros no se queman, ¿verdad? El oro no se quema, no se derrite, pero no se va a quemar. Pero así como paja y madera, pues se quema totalmente, no vas a recibir nada de recompensas. Versículo 15 dice, 14, si permanece la obra de uno que ha edificado sobre el fundamento, si lo has hecho siendo creyente, entonces aquí dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá perdida. Entonces, ¿qué va a perder? ¿Salvación? No. Va a perder recompensas. Porque aquí dice, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, va a ser buscado y todo eso, pero va a estar en el cielo. Es la idea. Alguna gente no va a tener nada para demostrar en la vida cristiana. Pero cada de estos pasajes está llevando la culpa que uno no recibe
es por medio 100% del hombre. No porque Dios no lo ha provisto, no hizo todo lo que era necesario, no nos ha dado todo lo que es necesario para cumplir, es por la culpa del hombre. La voluntad de Dios. Vemos que hay ciertas cosas que Dios soberanamente ha hecho decisiones que no tienen nada que ver con, vamos a decir, la criatura, en el senso de que puede meter parte de su decisión. Vemos que en Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que suceda. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Entonces, ellos reconociendo, Pedro y todo eso, están reconociendo que Dios tiene su propósito, porque están bajo de este corte y todo eso, pero Él está pidiendo que les dé sabiduría para seguir y hacer la voluntad de Dios. Pero noten aquí, para hacer cuanto tu mano y tu propósito, está hablando, tú tienes el dicho, que así como Cristo lo dice, no, si es posible que esta copa vaya afuera, pero si no, dice, tu voluntad, no mi voluntad. ¿No? Y vemos que en ese caso, así es como Dios hace, pero también vemos que el hombre, cuando hablamos de 100%, es permisivo lo que Dios permite. Él permite ciertas cosas. Aquí en Hechos 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Piloto, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y entonces dice en el versículo 29, y ahora, Señor, considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen con toda palabra, con toda confianza. Entonces ahí vemos que Dios permitió que esta gente lo mate a Jesucristo, que hagan y se pongan contra los apóstoles aquí. Pero lo permite, es la distinción. Dios permite los hechos contra su voluntad, contra su deseo, que sigan. Pero notan que Él todas veces tiene el control. Está en límites. No, el hombre no puede ser todo lo que uno quiere, o Satanás no puede ser todo lo que él quiere. Todo está abajo de donde Dios pone límites de todo lado. Vemos el conocimiento de Dios previo. Cuando hablamos de conocimiento previo, hay que reconocer que aquí en 1 Pedro, por ejemplo, esto viene de Dios mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros dispersos de Ponto, Galacia, Capacia, Asia, Bretaña, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Entonces, él sabía quién iba a venir a ser salvos, es lo que está diciendo. No es que Dios eligió o hizo. El previo conocimiento es como cuando uno está viendo una tal jugada de fútbol, ve la película y lo graba, ¿verdad? Uno lo graba. Después lo ve y dice, bueno, las personas que están haciendo la acción, no, yo sabiendo que lo que van a hacer, no es que yo lo estoy diciendo que lo hagan, ¿entiendes? Eso va a suceder, la película va a seguir adelante, así como sucedió, ¿entiendes? No es algo que estoy diciendo, ahora van a tirar, pero les puedo decir a otra gente, oh sí, ahorita van a hacer un gol en un momento. ¿Por qué? Porque yo ya vi la película, yo ya vi todo. En el mismo modo es lo que estamos hablando del previo conocimiento de Dios. No es que Dios está haciendo las decisiones, es que Él sabe en ese senso.
Es lo que estamos hablando aquí. Y eso está hablando de su omnisciencia y lo que él iba a hacer y cómo lo va a hacer. Es parte de este previo conocimiento. Él sabe que era necesario mandar a su hijo. Ya hizo esa decisión. Antes del primer pecado, ya hizo esa decisión. Y vemos aquí, el hombre está responsable de su libre albedrío. Aquí, y dice aquí, Josué, dice, pero yo en mi casa sirvemos al Señor. La idea es que uno tiene esa decisión, ya que es creyente o antes de ser creyente también tiene esa capacidad. Ahora, antes ¿cómo se llama? Antes de hacer la decisión de ser salvo, necesita ayuda. Yo también pienso que el Espíritu Santo ayuda a la gente a entender el Evangelio, porque es espiritual, es algo que es necesario. Pero sí, es por su propia voluntad, se rechaza. Ahora, lógicamente, ahora voy a hablar de lo que es la progresión lógica de los decretos de Dios. Vemos que esto, si uno ve los libros de teología, se puede llamar sublapsarian, es técnico por lo que les voy a decir. Yo, lo que ha hecho ellos, nomás tenía como 5 puntos, yo metí unos entre medio, para llegar a una conclusión de cómo Dios decidió o hace decisiones para cómo toda la historia iba a suceder. Primeramente, Dios determinó crear todo lo que es con condiciones límites. Vamos a decir, ejemplo, el tiempo. ¿Qué tanto tiempo va a existir la creación como tal? Desde el principio al fin, Dios hizo esa decisión. Leyes de física, de la gravedad, de todo lo que muchos los científicos dicen que son leyes que ellos pueden ver. Esto sucede cada vez. Leyes lógicas, es la mente de Dios. ¿De dónde vienen las leyes lógicas? De la mente de Dios. ¿Por qué es algo lógico? Porque es la mente de Dios. No es como químicas que se menean y todo eso, y entonces no, automáticamente hay algo lógico. Por ejemplo, Dios no puede ser un bloque en círculo. Es bloque o es un círculo, no es las dos cosas. Y entonces en ese senso, y las criaturas con libre albedrío, en este momento Dios, antes de crear la primera criatura, ya decidió, puedo hacerlo como robot, donde ellos van a hacer exactamente lo que yo quiero, cuando quiero, dónde, todo eso. Él podía hacer un mundo así, pero él decidió, no voy a crearlos y darles lo que es el libre albedrío. Es la primera cosa. Entonces vemos que Dios determinó crear las condiciones iniciales, vamos a decir, el paraíso, que el hombre y los ángeles sean inocentes, que no tengan pecado. Dios cuando creó a Satanás, lo creó perfecto, sin pecado. Creó al hombre sin pecado. Él determinó que así iba a empezar todo. ¿Okay? No con pecado dentro del mundo todavía. Entonces, la siguiente cosa es que Dios lógicamente eligió permitir el mal. Decidió que voy a dejar que Satanás se rebelde contra mí. Voy a dejar que el hombre comete el pecado. En ese senso, podemos ver que las acciones malvadas de las criaturas, él ya dijo, voy a permitirlo hasta este nivel. ¿Entiendes? Cuando vi las condiciones en principio, él con límite, y él lo iba a hacer, voy a permitir tanto pecado en cualquier sección del universo, ya después, a este nivel voy a castigar. Esas son decisiones que él hizo antemano, antes de que la primera creación.
y iba a permitir el mal que entre en su creación. Estaba hablando de las acciones malvadas de todas las criaturas desde Adán hasta al fin. Entonces, ya que esto sucedió, Él eligió a Cristo para que fuera Salvador suficiente para toda la humanidad. Dios dijo, en lugar de decir, nomás voy a morir, dejar que Cristo muera para algunos, yo pienso que Él eligió a morir y pagar por los pecados de todo el mundo, los peores y los mejores de toda la humanidad. Y era que esto Dios eligió que iba, aquí es donde hablamos que eligió a Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿No? Esto lo está haciendo antes de la fundación del mundo. Eso está de acuerdo con ese punto. Entonces aquí es donde vemos Dios determinó a salvar a quien crea en el Salvador. Esto lo que les digo es salvar en grupo, ¿no? Así como un grupo, no individuales. Él decidió antemano, voy a salvar a todos los que creen en Cristo. No escogió 40 personas o esta persona o esta. Dijo, no, tuvo una cubeta. Dice, todos los que creen los voy a meter en esa cubeta y van a compartir con la elección de Cristo. Que yo lo elegí para ser Salvador y ellos van a compartir si creen en Él. Ok, bueno, seguimos en esta lógica. Dios determinó todas sus respuestas a todas las posibilidades, decisiones de personas que Judas no iba a ser el que iba a entregar, iba a ser Pedro o iba a ser Juan. Él vio todas las posibilidades. Si esto lo hace, si esto pasa, voy a hacer esto. Ya vimos que Dios tiene esa capacidad de saber si esto pasa, esto es lo que iba a hacer. Así como le dijo que si yo hiciera estos milagros en el tiempo de antemano, ese pueblo todavía siguiera ahora. Entonces, sabe esa capacidad, eso es parte de su omnisciencia. Todo, no nomás todo lo que, todas las posibilidades, y entonces su previo conocimiento nomás es lo que va a suceder en ese sentido. Sus respuestas para el pecado, voy a mandar a mi hijo. Si por este pecado voy a castigar así, voy a castigar acá. Esto voy a permitir que hagan esto. Todas esas decisiones Dios tenía en su mente y hizo esa calculación. Es lo que quiero hablar en ese sentido. Y entonces, ya que hizo sus respuestas, Él puso el lago de fuego, el diluvio que iba a destruir a todo el mundo, ya lo tenía en la mente antes de que lo haga. Las recompensas eternas, Dios ya sabe, dijo, voy a dar tantas cantidades. Y eso, vamos a decir, es el Dios, a lo mejor en ese momento creó todas las recompensas, todas las bendiciones que puso en Cristo. Ya están aquí. Ahora, si se pasan a las criaturas, es otra cosa. Depende de las decisiones de las personas, sus decisiones. Dios evaluó, cuando dice en el consejo de su propia voluntad. El consejo quiere decir que pensó. No es como que Dios dijo, bueno, yo nomás voy a hacer lo que, ahorita voy a hacerlo sin pensar. Pienso que había un tiempo donde Dios dijo, voy a permitir a 2 billones de personas, a 40 millones, ¿qué tanta gente? Él hizo, vamos a decir, en su mente, ¿qué le conviene? ¿Qué le iba a dar más gloria? ¿Me entienden? Él hizo ese tipo de evaluación en su cuerpo. Pero hay que reconocer, seleccionó, vamos a decir, evaluó todas las decisiones soberanas con posibilidades de decisiones de las personas. Todo puso junto.
Esto es lo que es modernismo modificado. Modernismo dice que Dios infinito, había muchos, todo tipo que Dios podía hacer. No, yo lo que digo, no, Dios no podía hacer nomás todo el tipo. Él decidió antemano, ya tenía las reglas, qué iba a ser, respuestas, quiere decir, se redució. Se redució no infinito, pero algo más, menos. Pues vamos a decir, si él hace 1 billón, 40 billones de personas, entonces él, lo máximo pecado que puede hacer 40 billones de personas, si cada persona hizo 10, entonces iba a ser 400 millones de pecados, es todo, se acabó, no podía haber más en ese sentido, por eso digo, está limitado. Los modernismos tienen más amplio, yo digo es más reducido, porque Dios está limitado. Él se limitó él mismo, él dijo, no voy a permitir tanto pecado, voy a limitarlo a este nivel. Y entonces, ya que Dios hizo todo esto, buscó y dijo, ¿cuál es el que me da más gloria? Si permito que empieza y hace el mundo, y dijo, voy a permitir a Adán pecar, ok, está bien. Voy a permitir a Abel que venga y dé su ofrenda, pero no voy a permitir que Abel mate a Eva. Podría decir, no, voy a dejar, yo quiero que este siga, pero no lo mata. Entonces quiere decir, Dios decidió cuál opción, voy a permitirlo o no lo voy a permitir. Tienes todas esas decisiones, ¿a cuál me da más gloria? Bueno, por poder juntar a Abel, dice que es el primer predicador, vamos a decir, sobre lo que es de rectitud. Él dice, así voy a usar a él como ejemplo, como el hombre rápidamente, después de la caída, luego hace un pecado, no nomás le pegó, lo golpeó, lo mató. ¿Entiendes? Él dijo, en ese modo puedo distinguir, demostrar la maldad, qué feo es y lo que es bueno. ¿Entiendes? Dios decidió, al punto de decir, ya llegó, ya después de más de mil, casi 2000 años, creo es cuando el diluvio sucedió después de la caída. Y él podía decir, voy a permitirlo por otros 120 años más. Y dijo, así puede ver los ángeles que están viendo, pueden ver qué mal es el hombre. Y por eso destruyó todo lo que está en la tierra. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que Dios tenía muchas opciones. Puedo permitir esto, nomás 20 años o 10 años o lo que sea. Y entonces dijo, esto me trae 4% de gloria, esto me trae 40% de gloria, esto me trae 60%. De todas las opciones, dijo, voy a elegir esta, la que me da más gloria. Pero esto dice, bueno, si te da 60, pero va a haber menos creyentes. Este da más creyentes, no. Él decidió que lo que le da más gloria es lo que es más importante. Entonces, él, de todas las cosas que podían pasar, él eligió una secuencia de cadena de eventos. Y dijo, esto es lo que va a suceder, porque esto me da la máxima gloria. Yo veo que a lo mejor, no sé si cuando él seleccionó a cuál era, es cuando él declaró la realidad. Es lo que hablamos que es el decreto divino, cuando él dijo, ya esta es la cadena que va a suceder, es lo que va a suceder, en la realidad. Y por eso, cuando está así, todos los eventos, por ejemplo, yo nací en Estados Unidos. ¿Cómo llegué a Estados Unidos? Mis papás nacieron en México. Bueno, ¿cómo se casó mi papá con mi mamá? Bueno, entonces tenía dos hermanos y dos hermanas que nacieron allá. Mi papá decidió salir de México, vino a Michigan,
agarró un trabajo y ahí yo nací. Tengo otros hermanos, 3 hermanos y más que nacieron ahí. Entonces esa decisión está conectada, no es de repente ya aparecía en Estados Unidos. Las decisiones que mi papá hizo y el papá de él, y todo, vamos hasta atrás. Todo está, es una cadena de eventos, todo está conectado, no es desconectado. ¿Qué tanta gente hay en el mundo? También está conectado. Por eso estoy diciendo, él escogió la cadena que le dé más gloria, y entonces él decretó, hizo el decreto que ese va a ser la realidad. Ok, no es para ponerlo en un dibujo. Aunque todos existen simultáneamente en la mente de Dios, todo lo que es omnisciencia, lo que es el previo conocimiento, hay que reconocer que hay distinción. La omnisciencia, vamos a reconocer que ya vimos la secuencia lógica, vemos que la omnisciencia conoce el real y lo posible. Esto es la omnisciencia, conoce lo que es posible y el actual. Eso es todo parte de la omnisciencia. Omni quiere decir todo conoce. Ya vimos ese ejemplo en Mateo, donde dice, hay corazón de Bethsaida, porque si los milagros se hicieron en vosotros, se habían hecho en Tiro y Sidón, hacía tiempo que se hubieran arrepentido. Quiere decir, podía haber otro grupo de salvos, ¿o no? Porque Dios no hizo esos milagros. Por eso está hablando de posibilidad, es la posibilidad de Dios. Pero hay que reconocer, el previo conocimiento es nomás lo actual, lo que va a suceder cuando vemos en la Escritura. Lo posible, y entonces es el nudo, lo que es real. El decreto se basa en omnisciencia y el previo conocimiento se basa en el decreto. Quiere decir que lo que es omnisciencia es lo que Dios sabe de lo que es nada, perdón, el decreto es basa en omnisciencia. Entonces Dios, cuando Él decretó, Él sabía las posibilidades y actuar. Entonces, por eso decimos que el decreto incluyó todas las posibilidades y todo lo que sabe. Pero cuando pero el previo conocimiento se basa nomás en el decreto. El decreto quiere decir Dios escogió lo que iba a ser actual. Y entonces así puede ver el futuro. Él puede distinguir quién va a ser salvo o no, porque Él sabe, Él decretó qué iba a suceder. Y eso incluye la soberanía de Dios y la voluntad del hombre que iba a escoger. Dios lo puso aquí. El decreto se basa en la omnisciencia y el previo conocimiento se basa en el decreto. Porque Dios nomás puede, Dios declaró lo que es la realidad. Dios sabía antemano lo que había decretado. Cuando Él decide lo que va a suceder, Él puede escribir profecía. La voluntad del hombre ha sido incluido en este plan. Aquí el actual incluye lo que es la decisión del hombre. Dios es 100% responsable por lo que es la salvación. El hombre es 100% responsable de su elección de aceptar o rechazar. En ese sentido.